Bueno, en este video voy a hacer un poco de la introducción histórica previa que llevó a la introducción de los números complejos, que yo creo que este es el primer caso de tipo de número, de concepto que realmente tuvo un único origen histórico y en un solo lugar en la Tierra, digamos, para la humanidad, donde fue creado este concepto, que fue en Europa y se desarrolló principalmente en Europa a partir de el siglo XVI, vamos a decir, y, y surge a partir de la búsqueda de soluciones, en cierto sentido muy preciso, de la ecuación de grado 3. Entonces, vamos a escribir como un título de este video, vamos a ponerle la fórmula de Cardano. Fórmula de Cardano. No es tan importante la forma, digamos, obviamente cuando uno quiere resolver una ecuación polinomial o aproximar las soluciones hoy en día, lo que haces es ponerla en un programa de computadora, pero el desarrollo conceptual al cual llegó la búsqueda de esta fórmula, y una vez que la tuvieron, digamos, tratar de entenderla en todos los casos, es lo que nos interesa. Entonces, un poquito sobre la fórmula misma tenemos que decir. Y antes de decir en concreto de qué se trata la fórmula para las soluciones de grado 3, vamos a repasar o hablar de lo que eran las soluciones para la ecuación de grado 2. Entonces recordamos que las soluciones a por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Acá estamos interpretando que a, b y c son números que están dados y estamos buscando un número x que cumpla esta ecuación, que a por x cuadrado más b por x más c sea igual a 0. Este tipo de problema surge cuando querés saber, por ejemplo, conocer dos números a partir de su suma y su producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, querés saber los lados de un rectángulo con cierta área y cierto perímetro. En ese tipo de situaciones aparece, y por lo tanto, como es un problema así de natural y sencillo, ya hace miles de años, digo, los babilonios, hace, no sé, ¿cuánto? 20 siglos, ya sabían solucionarlo, ¿tá? Con ese método de completar el cuadrado, ¿tá? Entonces las soluciones a esta ecuación son x igual, todo el mundo probablemente conoce esta fórmula o le suena, digamos, más menos significa hay dos soluciones, una con más y la otra con menos, y acá b cuadrado menos 4ac, ¿no? Menos b más menos b cuadrado sobre 4ac, todo eso sobre 2a. Se puede escribir de varias formas, evidentemente. Esta es una. Y aquí yo le pongo un azulcito ahí. Vamos a recuadrar esto. Pero ¿qué significa esto, no? Entonces te está dando un método para escribir las soluciones de una ecuación de segundo grado. Y bueno, como la forma en que lo vas a escribir involucra raíces, evidentemente, por más que los coeficientes y todo sean, bueno, evidentemente no, pero por más que los coeficientes sean números enteros o lo que sea, puedes caer sobre números que no son fracciones con estas soluciones. Pero teniendo una raíz cuadrada, uno ya sabe desde la antigüedad cómo aproximar hasta cuánta precisión uno quiera una raíz cuadrada. Entonces, esencialmente, si sabes aproximar raíces cuadradas, esto te está dando un método para encontrar la solución con la precisión que requiera la situación, si es un problema práctico. Y si es un problema teórico, bueno, lo dejarás escrito en esta forma y conoces que, bueno, la solución de esta ecuación es el número que al cuadrado vale tanto, más tal cosa dividido tal cosa, ¿no? Es una fórmula de este tipo. Y vamos a dar unos ejemplos, entonces. Entonces vamos a hacer una tablita, quizás. Ecuación. Y después vamos a poner la fórmula de A. Algo así. ¿No? Y bueno. Y entonces voy a escribir tres ecuaciones bien sencillitas. Eh, Vamos a escribir x cuadrado menos 1 igual a 0. Esa es una ecuación. X cuadrado igual a 0. Y x cuadrado más 1 igual a 0. Y entonces, en
esta primera ecuación, x cuadrado menos 1 igual a 0, sustituyo ahí en la fórmula y me da las dos soluciones, x igual a 1 y x igual a menos 1. Me dice, las dos soluciones de esa ecuación son x igual a 1, que al cuadrado menos 1 igual a 0, y x igual a menos 1, que cumple la misma ecuación. Cuando pongo los coeficientes de esta ecuación x cuadrado igual a 0 en esa fórmula, bueno, a vale 1 y b y c valen 0, y lo que obtengo es que lo que está abajo de la raíz es 0, y me da dos veces con el más menos, ese no afecta nada al resultado, y la única solución que me da es x igual a 0. Y cuando pongo esta ecuación, x cuadrado más 1 igual a 0, trato de reemplazar en esa fórmula, mejor dicho, reemplazo en esa fórmula. Bueno, b es 0, así que lo único que me da es más menos b cuadrado menos 4ac raíz cuadrada menos 4 sobre 2. Sobre 2 está fuera, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería destacar un poco. Vamos a interpretar gráficamente la situación. Vamos aquí gráficamente. Gráficamente la situación es la siguiente. Voy a hacer un par de ejes, ¿no? Un eje de las y y un eje de las x. Y voy a tener tres curvas que van a ser más o menos así. Así puedo por lo menos tratar de invocarle a que pase por donde tiene que pasar. Son tres trasladados de la misma curva supuestamente, aunque obviamente no quedó muy bien el dibujo. Y la idea es que esta que está aquí es y igual a... Le puse y a este eje, este es x y este sí. Este es el eje de las x, este es el eje de las y, y cada punto le queda asociado dos números reales, ¿no? Y esa primera curva trataría tratando de representar y igual a x cuadrado menos 1 sin gran precisión, ¿no? Y este estaría tratando de representar y igual a x cuadrado, y este estaría tratando de representar y igual a x cuadrado más 1. O sea que son tres veces la misma curva, trasladado, la de abajo trasladado una unidad para arriba y otra unidad para arriba de las otras dos, ¿no? ¿Y qué significa resolver la ecuación x cuadrado menos 1 igual a 0? Significa encontrar el punto de esta curva que tiene coordenada y igual a 0. Encontrar los puntos. Y hay dos, ¿no? Hay uno aquí y uno aquí. Esto es x igual a 1 igual a 0, ¿no? Y esto es x igual a menos 1. Y para la segunda ecuación, resolver x cuadrado igual a 0 significa encontrar el punto de esta curva que tiene coordenada igual a 0. Hay uno solo y está aquí y tiene x igual a 0. X igual a 0 e y igual a 0. Y son las soluciones que obtuve utilizando la fórmula, ¿no? Para la primera curva obtuve x igual a 1 y x igual a menos 1, que es los puntos de corte. Y para la segunda curva obtuve un solo punto, que es lo que hay un solo punto. Y para la tercera, gráficamente podemos ver que esa curva no toca el eje y igual a 0, no toca la recta y igual a 0. Esencialmente porque x cuadrado, sea cual sea x, número real x, al cuadrado vale mayor o igual que 0. Y ahora le sumo 1, sé que va a ser mayor o igual que 1. Entonces nunca va a valer 0 esa cuenta. Y la vieja fórmula así de los babilonios que me da basura. Me dice raíz de un número negativo, no sé qué. Así que ni me estreso, porque la fórmula me da algo completamente coherente. Cuando hay soluciones, me dice cuáles son. Y cuando no hay, me dice, hacer la raíz de un número negativo. ¿Cómo está? Ok. No hay soluciones, así que no me importa que me mande a hacer cosas raras si no hay soluciones. Así que esa es la situación con la fórmula de grado 2. Esto no motivó a nadie a ampliar el sistema de números porque es un programa completamente coherente. Nadie quedó en shock. No, cuando no hay soluciones me dice cualquier cosa la fórmula. Está bien, es normal. Si no hay soluciones. Entonces se empezó a complicar un poco el asunto cuando empezaron a pensar. Obviamente hubo muchos matemáticos a lo largo de la historia, en muchos lugares, en la India, también así en el mundo musulmán después, y hubo muchos matemáticos que tenían presentes, incluso tenían métodos geométricos o ciertas cosas para decir sobre las ecuaciones de grado 3, pero me voy a concentrar en los matemáticos que encontraron este tipo de fórmula explícita en términos de raíces y sumas y productos y cocientes, que
Vamos a decir nomás lo que es la fórmula de Cardano. Fórmula de Cardano. Es así, la solución o las soluciones. La ecuación x cubo más px más q igual a 0 es... Vamos a tener que hacer un poquito de lugar. Vamos a ponerlo por aquí. Ok, y lo que aparece es lo siguiente. Aparecen como si fueran dos raíces de una ecuación de grado 2. Vamos a poner más raíz cuadrada de q cuadrado sobre 4 más p cubo sobre 27, misteriosa fórmula. Y después tenemos otra vez la otra solución a lo que sería. Si eso fuera la solución a una ecuación de grado 2, que lo es, la otra solución es... la otra solución sería con signo de menos, ¿no? Más menos ese que va delante de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de vuelta q cuadrado sobre 4 más p cubo sobre 27. Y lo que aparece en la fórmula de Cardano es estas dos soluciones de una ecuación de grado 2. Les voy a tener que hacer, la ponemos en otro color quizás, la raíz cúbica, ¿no? A esta y a esta, a hacer la raíz cúbica. Raíz cúbica. Y las voy a sumar. Es una fórmula horrenda que se descubrió tratando de imitar un poco, bueno, vamos a quizás ponerle un recuadro o algo a esto. Esta es la fórmula de Cardano. Y quiero decir varios comentarios. Bueno, primero de dar algunos nombres de gente relacionada. Esto esencialmente es algo que sucedió en Italia. Este descubrimiento en el siglo XVI. Y hay varios nombres asociados. Voy a poner Scipione de Ferro. Vamos a poner Nicolo Tartaglia. Vamos a poner Gerolamo Cardano. Y vamos a poner Rafael Bombelli. Bueno, y hay varias cosas medias interesantes o anecdóticas sobre la sociedad, la cultura científica en ese momento, que es totalmente diferente a la de hoy en día. O sea, en ese momento ellos no tenían la noción de una comunidad científica, de compartir los descubrimientos y eso, sino que uno podía encontrar el método para resolver este tipo de ecuaciones y guardárselo en secreto. ¿Tá? Pero ¿cómo hacían para intercambiar información, ¿no? Lo que hacían era retarse como si fuera duelos de resolver problemas. Entonces uno le planteaba al otro, juntaban una plata, ¿tá? Y decían, apostamos. Ponemos cada uno la plata en el pozo y bueno, el que resuelva más problemas que le plantee el otro, se lleva la plata. Entonces, varios de estos tipos sabían resolver ciertos tipos de ecuaciones de grado 3 y se retaban este tipo de duelos y de duelos de resolver problemas. Y uno le planteaba al otro 20 ecuaciones de grado 3 con diferentes coeficientes y otro le planteaba 20, no sé qué, y el que resolviera más se llevaba el pozo, digamos. Y es una forma como de intercambiar la información de que yo descubrí cómo resolver la ecuación esta, pero sin decirte cuál es la solución, ¿no? Solo que vos puedas verificar que yo lo sé hacer, sin deschavarte cómo se hace, ¿no? Y un poco contrario a esa cultura, digamos, del momento, este nombre acá, Gerolamo Cardano, él sí como que quiso recopilar un poco, convencer a los demás de decirles. Él se negó un poco según tengo entendido, a participar en ese tipo de competencias, pero sí quería como recopilar la información y
y armar un texto explicativo diciendo, bueno, qué es lo que se sabe, qué es lo que se descubrió en esta generación de matemáticos sobre este tipo de problemas, cómo resolverlo. Entonces él se enteró de los métodos de Scipione de Ferro, se convenció a Nicolás Tarfela que le dijera su método. El otro le dijo que lo guardara secreto, no sé qué, bueno, lo guardó secreto por unos años y después no, después lo publicó, pero diciendo, bueno, no es mi método, lo hizo este otro. Y bueno, y gracias a eso tenemos cierto conocimiento sobre cómo era la forma de pensar y los métodos exactamente. Y es un poco gracioso porque esencialmente, según tengo entendido, aunque no soy para nada experto en esto, los métodos, los razonamientos eran geométricos, como en el caso de completar el cuadrado, ¿no? Que bueno, que tenés una figura asociada, estás calculando un volumen o ciertas longitudes o volúmenes o superficies, y no manipulaban números negativos. Números negativos. Significa que esa ecuación que yo escribí ahí arriba con x cubo igual a px más q, en realidad para ellos eran muchos casos. Es diferente x cubo igual a 3, que x cubo más 3 igual a 0, que x cubo más 2x igual a 4, que x cubo más 4 igual a 2x, porque tenían que pasar todo para que hubiera solo números positivos de los lados, porque no creían en los números, no sabían nada sobre números negativos de estos tipos. Y sin embargo, a raíz de sus métodos se van a cruzar con algo mucho más exótico, que los números negativos, que bien o mal eran conocidos en diferentes lugares del mundo hacía mucho tiempo. Se van a cruzar con los números complejos, que es algo propio de Europa y de esta época. Entonces, bueno, creo que esos son más o menos los comentarios culturales. Y bueno, el objetivo de ellos es encontrar una fórmula de este tipo. Quería decir algo sobre por qué no incluí término de grado 2. Primero porque no me interesa tanto la fórmula explícitamente, ni que sepan resolver las ecuaciones de grado 3. Digo, estas cosas uno las mete en un programa y le dice las soluciones. Aplica la fórmula de Cardano en el programa y le dice las soluciones. Pero las ecuaciones que tienen un coeficiente en x cuadrado de grado 3, ¿no? Porque x cubo más x cuadrado menos x menos 6, ponele. Esa ecuación con un pequeño truquito se puede reducir, saber resolver esa ecuación a saber resolver las que no tienen x cuadrado. Hay un pequeño truco ahí algebraico, del cual no quiero hablar mucho. O sea que esta ecuación en realidad de esta fórmula Cardano da la solución a la ecuación de grado 3 general. Pues elegí coeficientes a x cubo más b x cuadrado más c x más b igual a 0 y se sabe resolver con esta fórmula. Resolver en el sentido de escribir una expresión así, con raíces cúbicas, raíces cuadradas y los coeficientes ahí adentro multiplicados y sumados y lo que sea. Evidentemente después vas a tener que aproximar esas raíces de alguna manera, ¿no? ¿Y qué quiero decir? Quiero decir unos ejemplos y mostrar por qué esta fórmula es mucho más difícil de entender que la fórmula de grado 2. Entonces vamos a hacer una tablita como la otra vez. Ecuación. Y la fórmula me da. me da. Y bueno. Tenemos acá y voy a poner una... Bueno, lo bueno es que puedo inventar P y Q como se me cante y voy a tener una... Entonces vamos a hacer x cubo igual... Ay, qué horrible esa letra. Vamos a poner esta cosita. ¿Sí? X, escribiendo el borrador de vuelta. X cubo igual a x más 1. Quiero un número que al cubo valga x más 1. Entonces, va a haber un número positivo así, ¿no? Porque cuando hago 1 al cubo, me da 1, y 1 más 1 es 2. O sea que para 1, el lado izquierdo de esta ecuación es más chico que el lado derecho. Y cuando pongo 2 al cubo, me da 8, y 2 más 1 es 3. O sea que para 2, el lado izquierdo es más grande. Entonces uno se imagina que en el medio, en algún momento, sí, ok, ya nos hicimos amigos del hecho de que quizás ese número no sea un número, una fracción, pero debería haber un número que positivo ahí entre 1 y 2, que al cubo vale sumarle 1, vale lo mismo que sumarle 1. Y esta ecuación sería p y q igual a menos 1, ¿no? Escrito de la forma de arriba debería pasar todo por el lado izquierdo, o sea, restarle x menos 1 a ambos lados y obtengo x cubo menos x menos 1 igual a 0. ¿Y cuál es la solución según la fórmula de Cardano? Bueno, me da x igual... pongo la cosa... p
P y Q valen menos 1, o sea que tengo 1/2 más raíz de raíz cuadrada, ¿no? De 1/4 menos 1/27. Eso es un número positivo, está todo bien ahí. Se hace raíces cuadradas de números positivos. Y acá tengo 1/2 menos raíz cuadrada de 1/4 menos 1/27. Acá voy a tener una raíz cúbica. Y acá voy a tener una raíz cúbica. Y bueno, esencialmente, gráficamente, vamos a tratar de hacer algo parecido a la otra vez. Tenemos una situación de este tipo. Acá hay dos ejes y hay una curva que es así. Si yo la dibujo, por ejemplo, con una computadora, acá está el 1, acá está el 2, y yo veo una curva, esto es y igual a x cubo menos x menos 1, y esa curva corta el eje y igual a 0 en un punto ahí, con x entre 1 y 2, y esta fórmula me da la solución. Me dice x vale más o menos, si yo aproximo esas raíces, 1,32, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿No? Funciona. Puedo ir y ganar una competencia por plata con esto. Y bueno, la cosa se pone interesante. A veces las ecuaciones de grado 3 tienen más de una solución, ¿no? Igual que las de grado 2 a veces tienen más de una solución. A veces las de grado 3 tienen 3 soluciones. Pueden tener 2 también. Siempre por lo menos una tienen. Como son las gráficas, ¿no? Y bueno, entonces vamos a poner una ecuación que tenga 3 soluciones. Y vamos a escribir acá entonces x cubo igual a 6x más 2. Era un número que al cubo vale lo mismo que multiplicarlo por 6 y sumarle 2. Y bueno, y pueden hacer el mismo tipo de razonamientos que hicieron con la otra ecuación. Y si miran esta ecuación, en 0 el lado izquierdo es más chico que el lado derecho. ¿No? Pero si la miran en menos 1, el lado izquierdo vale menos 1 y el lado derecho vale menos 4. O sea que el lado derecho es más chico todavía que el lado izquierdo. O sea que ya entre 0 y menos 1 tiene que haber una solución. Y razonando así, ustedes van a ver que tiene que haber una solución a esta ecuación entre menos 3 y menos 2, entre menos 1 y 0 y entre 2 y 3. ¿Tá? Entonces va a haber una curva, no sé cómo poner, va a ser una cosa así, o sea, así, así y así. ¿Tá? Esto es y igual a x cubo menos 6x menos 2. Y van a encontrar gráficamente que hay 3 soluciones. Por acá hay un x donde la y vale 0, ¿no? Entre 2 y 3. ¿Y qué nos da la fórmula de Cardano? En este caso, bueno, lo anoté por acá. Elegí números para que fuera más o menos lindo, pero a ver si puedo mover esto por aquí arriba. Estoy tapando la fórmula de Cardano, pero bueno. ¿Qué me da? Me da x igual raíz cúbica de 1 más raíz de menos 7. Porque q al cuadrado, o sea, acá p vale menos 6 y q vale menos 2. Entonces q al cuadrado vale 4, q al cuadrado sobre 4 vale 1. Pero p, bueno, puedo hacer p sobre 3 al cubo en lugar de p al cubo sobre 27. P sobre 3 es 2, al cubo vale 8. Así que es 1 menos 8 menos 7. Ustedes sustituyen y lo averiguan. Y te da otra raíz cúbica acá. 1 menos raíz de menos 7. ¿No? Y entonces acá sí está pasando algo un poco místico, ¿no? Que tengo esta fórmula preciosa que la deduje usando razonamientos geométricos o como sea en muchos casos y funciona en todos los casos. Siempre que hay una sola solución, me dice la solución exactamente.
Cuando hay más de una me manda a sacar raíces cuadradas de números negativos, ¿no? De una expresión que no tiene ningún sentido. Imagínate, estos tipos ni siquiera creían en los números negativos, así que tengo una ecuación, hago una ecuación a prepo con soluciones que conozco, como x menos 1 por x menos 2 por x menos 3, me da un polinomio de grado 3, lo igualo a 0 y cuando trato de aplicar la fórmula de Cardano, me dice, sí, tenés que hacer la raíz cuadrada de menos 27, de un número negativo. ¿Tá? Entonces esto sí es una situación un poco más paradójica. Entonces esta es la... Y es paradójico y es un poco irónico que ellos, que no creían en los números negativos, ni los usaban, cayeron sobre esta fórmula, que exactamente cuando las tres raíces de la ecuación son reales, ¿no? En la interpretación moderna, exactamente cuando las tres raíces son del tipo de números que ellos sí conocían, digamos, en ese caso los mando a hacer raíces cuadradas de números negativos de la fórmula. Y entonces la pregunta que resolvió Rafael Bombelli, quizás lo puedo escribir en la... Bueno, vamos a escribir así, Rafael Bombelli. Es posible extender la noción de número agregando una unidad imaginaria, le llaman, porque es un acto de imaginación, ¿no? Imaginaria. Vamos a llamarle i igual a raíz de menos 1. ¿tá? Y manipulando estos números, sabiendo sumarlos, multiplicarlos, hacer raíces cuadradas y cúbicas de ellos, manipulando. Estos números, encontrar las soluciones reales. Eso es lo sorprendente un poco de la ecuación. O sea, lo que hizo él fue inventar una manera de darle sentido a estas fórmulas rarísimas con raíz de menos 7. Esencialmente lo que hace es escribir, le aparece, vamos a mirar acá, le aparece 1 más raíz de menos 7, no sé qué, él va a escribir, ok, bárbaro, raíz cúbica de 1 más raíz de 7, que sí es un número que conozco, un número positivo que al cuadrado vale 7, por i, ¿tá? Y acá tengo más raíz cúbica de 1 menos raíz de 7 por i. ¿tá? Y él ahora tiene que inventar cómo hacer raíces cúbicas de estos números que tienen la unidad imaginaria y esos números complejos que acaba de inventar. Bueno, hay un poco de ingenio y algún conocimiento de trigonometría que bastante fino, ¿no? Que averiguaron cómo hacer eso. Y cuando haces todo ese acto un poco de salirse de los números reales y entrar a este mundo complejo, se vuelve a llegar y se recuperan las soluciones. Los tres numeritos que están acá. Exactamente. O sea que haces cuentas en el medio que no entendés muy bien, digamos, inventaste unos nuevos tipos de números ahí, que capaz que no confías mucho en ellos, menos ellos que no creían en números negativos, ni siquiera. Pero manipulando esos números llegás de vuelta, llegás a las soluciones que viven en el mundo que sí conocías, en el mundo de los números reales. Entonces eso es un fenómeno sorprendente que le da un gran empuje a la idea de estos nuevos números, ¿no? Que por lo menos nos permiten resolver problemas con los números que sí conocíamos, ¿no? No es solo que un acto de creatividad porque sí, que está bien, sino que sirven para algo. Puedo resolver problemas que no son solamente nuevos problemas que me introdujeron esos nuevos objetos, sino que los viejos objetos que yo tenía también son iluminados por ese nuevo punto de vista. Y no sé si quería decir algo. Hay una frase famosa que creo que se atribuye
O sea, lo que pasó después con estos números fue que, bueno, tuvieron un inmenso desarrollo a partir de ese momento en Europa y hasta el día de hoy, pero esencialmente en el siglo XIX, como casi toda la matemática moderna, se plantaron un poco, se cimentaron un poco los conceptos y, y hay una frase, o sea, en el siglo XIX uno de los grandes puntos de desarrollo fueron los números complejos y hay una frase de un matemático francés, espero que sea francés, aunque no sé cómo se escribe, se escribe así, Peinlele, y lleva algún tilde que ni idea. Será acá, perdón, me disculpo. No preparé la. Que esencialmente lo que dice es, parafraseando, traducción libre, digamos, el camino más corto entre dos verdades reales pasa por los números complejos. ¿Ah? La experiencia de los matemáticos en el siglo XIX, lo que los convenció es que los números complejos están tremendos, están buenísimos, incluso si te interesan solamente problemas que involucran números reales. Y tiene un poco esta frase que, bueno, a veces se atribuye a otro matemático, a Damar, pero estuve leyendo por ahí y parece que en realidad apareció por primera vez, creo que en un curso de análisis, de un libro de análisis de este matemático. Y bueno, entonces con esto que terminamos un poco la motivación de los números complejos y vamos a hacer un poco la chapa. Chapa, cómo deducir la fórmula de Cardano. En notación moderna, no como lo hicieron ellos, que tenían 27 casos según los signos y tenían que resolver cada uno por separado con razonamientos geométricos. Pero vamos a hacer notación moderna. Entonces, esencialmente el truco es así. Busco solución a x cubo más px. Estoy pensando en lo siguiente que voy a escribir y me atropello. Px más q igual a 0. De la forma. Este es el primer truco. De vuelta. Esto es una de esas cosas que, bueno, es eso, siglos y siglos y siglos de personas ingeniosas tratando de resolver problemas. Eventualmente a alguno se le puede ocurrir algo por experimentación o por creatividad o porque tenía una idea que venía de otro lado que ya se perdió. Y para nosotros como que caen del cielo. Mirándolo desde hoy es muy difícil rastrear de quién tuvo esta idea y de dónde salió. Pero bueno, es lo que pasa cuando un tema tiene una larga historia, que gente ingeniosa en el medio se le ocurren cosas. Así que le seguimos el razonamiento a esto. Obtengo. O sea, la idea es, bueno, voy a buscar que la solución sea suma de dos cosas, A y B. Y luego voy a tratar tengo más libertad para jugar con A y B, ¿no? Porque hay muchos A y B que suman lo mismo. Entonces puedo decir, imponer alguna condición extra sobre A y B que me simplifica un poco la tarea de resolver eso. Es un poco a posteriori el análisis de esta estrategia un poco rara de decir, quería conocer un número. Bueno, ¿por qué no tratar de conocer dos? ¿No? Es más fácil, ¿no? Es muy difícil, pero puede ser más fácil. Bueno, lo que se obtiene es lo siguiente, se obtiene que A y B tienen que solucionar la ecuación A más B al cubo más P por A más B más Q igual a 0. Y aquí de vuelta vamos a hacer una breve pausa por acá, que es A más B al cubo, por el amor de Dios, no es igual a A al cubo más B al cubo, salvo situaciones muy especiales. Esto es un error garrafal. ¿Tá? Lo que hay que hacer es poner tres paréntesis con A más B y A más B y hacer todas las posibles distributivas. A por A por A por A por B, A por B por A, B por A por A. Todas esas formas de hacerlo. Y ahí lo que vas a obtener es, bueno, A cubo, ahí. A cubo más
más 3 a cuadrado b más 3 ab cuadrado más b cubo más p por a más b más q igual a 0. Y entonces aquí es donde entra un poco la magia. Se reagrupan los términos y me queda a cubo más b cubo más q. Y por otro lado me queda, junto todo esto que está, todo lo que sobró tiene a más b en algún lado multiplicando. Es 3ab por a más b más p por a más b. Y entonces, aquí obtuve un poco una simplificación. Si yo encuentro a y b, que la suma de los cubos vale menos q, y que 3 por a por b vale menos p, bueno, a más b va a ser solución. Entonces, si a y b cumplen esta ecuación, este sistema de ecuaciones, ¿no? Tienen que cumplir dos ecuaciones. Una que la suma de los cubos. No tienen por qué, ¿no? Pero puedo buscar que cumpla estas dos ecuaciones. C igual a menos q. Y la otra es que a por b sea igual a menos p sobre 3. Si encuentro esto, a más b solución. Y bueno, está, pero justamente saber encontrar dos números dados la suma y dado el producto es lo que resolvía la ecuación de grado 2. Así que simplemente elevo la segunda ecuación al cubo. Si yo encuentro dos números que la suma vale menos q y el producto vale menos p sobre 3 al cubo, bueno, la suma de raíces cúbicas de esos dos números va a ser la solución a la ecuación. Va a ser una solución a la ecuación. Eso es un razonamiento. Bueno, entonces ustedes pueden resolver esa ecuación de grado 2 que desaparece acá abajo, conocer un número dado la suma y el producto, y van a encontrar la fórmula de Cardano. Esto evidentemente no es algo importante así saberlo explícitamente, resolver de memoria, ¿no? la fórmula de Cardano, pero fue lo que llevó a los números complejos, que creo que sí es un concepto fundamental en la ciencia en general. Se usa en todo tipo de procesamiento de señales, se usa en todo tipo de problemas de tipo geométrico, muchas cosas. Y con esto terminamos.